de interés para usted. Hoy día nos toca hablar respecto de una condición especialmente sensible para los pequeñines de la casa. Vamos a hablar de una enfermedad que se llama la enfermedad de Kawasaki, que se presenta sobre todo en niños pequeños, y para poder desarrollar este tema ampliamente nos está acompañando nuestra invitada del día de hoy, la doctora Yoely Frisancho Berrios. Ella es médico especialista en cardiología pediátrica. Doctora Yoely, encantado de tenerlo aquí en el programa. Buenas tardes, Joseph, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Encantada yo más bien de poder compartir con ustedes esta información y definitivamente aclarar algunas dudas que se puedan tener respecto a esto. Muchísimas gracias, doctora, por su participación hoy día. Creo que empezamos primero, doctora, un poco, siempre trato de contextualizar un poco a nuestro público televidente respecto de qué órgano, qué sistema vamos a referir hoy día, hablando de alguna condición en particular que pueda afectar al ser humano. En este caso, vamos a hablar, ya sabemos, de los niños pequeñitos, pero de pronto vamos a mencionar pues a dos sistemas muy importantes que me gustaría que pueda de pronto compartir con el público, como son el sistema cardiovascular o el aparato cardiovascular y el sistema inmunológico, que están de alguna manera implicados en esta condición de la enfermedad de Kawasaki. ¿Cómo es el sistema, qué está compuesto el sistema cardiovascular en primer lugar en los niños? Bueno, en este caso tendría que ver algo con su desarrollo durante la primera infancia, etcétera. Al igual que el sistema inmunológico, ¿cómo es en los niños? ¿Tiene alguna particularidad respecto de los adultos o cómo se desarrolla simplemente de manera general? Gracias por la acotación. Bueno, definitivamente el sistema cardiovascular en los niños tiene un desarrollo que se inicia a la tercera semana de gestación y posteriormente se van dando ciertos cambios en el desarrollo de este. Al inicio existen algunas comunicaciones que se van cerrando, pero posteriormente, a medida que el niño va creciendo, va a tomar una fisiología muy distinta a la que tienen los adultos. Es decir, existen diferentes estructuras que se van desarrollando y van creciendo y van fortaleciéndose a medida que el niño va creciendo. En relación al sistema inmunológico, sí, efectivamente, también existe mucha diferencia de la respuesta ante cualquier enfermedad de un niño como la de un adulto. Es por eso que incluso el Kawasaki no lo encontramos en adultos. La mayor prevalencia es casi el 80-90% en niños menores de 5 años. Llámese así que una inflamación que es generalizada. En el caso de los niños, sí tenemos que nosotros tener mucho cuidado cuando existe algún tipo de afectación cardíaca. Hablemos ya del corazón como tal. El corazón está compuesto por casi 4 cavidades, 2 aurículas, 2 ventrículos, uno del lado derecho, otros del lado izquierdo, que están comunicadas por una especie de compuertas que son llamadas las válvulas, y que dichos ventrículos al final están comunicados a su vez por 2 grandes arterias, una arteria aorta que lleva sangre rica en oxígeno a todo el organismo, irriga todo a través de la aorta, todos los órganos, y asimismo la arteria pulmonar, que es una gran arteria también que lleva sangre baja en oxígeno hacia los pulmones, y es así donde a través de los pulmones y de la inspiración esta se recarga de oxígeno y regresa al corazón a través del lado izquierdo. Entonces, cuando nosotros hablamos de Kawasaki, tenemos diferentes estructuras a nivel del corazón que cuidar y que observar y que controlar, porque esta inflamación que es sistémica puede afectar diferentes partes. Correcto, doctora Yoely, qué interesante esta explicación que nos da. Finalmente, el corazón entonces y nuestros vasos sanguíneos que conforman el aparato cardiovascular, que del cual varias veces hemos conversado, por supuesto, en el programa, pero siempre es bueno refrescar la información para que el público pues esté al tanto y nunca se pierda respecto al tema que vamos a abordar. Y efectivamente, amigos, como dice la doctora Yoely, pues el aparato cardiovascular está formado por el corazón y los vasos sanguíneos que hacen esta circulación de la sangre. De ahí que también se le llama a este sistema el aparato circulatorio, ¿no? Porque hacen circular la sangre, y específicamente la doctora nos ha hablado de una circulación a nivel pulmonar, donde la sangre se oxigena propiamente para poder llevar el oxígeno después a través del mismo corazón hacia todos nuestros tejidos, como parte pues de los nutrientes esenciales que necesitan nuestros órganos para sobrevivir. Entonces, doctora, podemos hablar que en los niños, algo que ha mencionado usted muy
muy bien, es que hay como que no es un sistema cardiovascular como el del adulto y de pronto podríamos hablar de una evolución, de un desarrollo, de una maduración, de una madurez durante el trayecto de la vida. ¿Esto es así? Sí, es así, efectivamente. Ajá, Definitivamente los volúmenes y la masa cardíaca como tal de un niño ajá, es totalmente distinta a la de un adulto. Recordemos también que, yo olvidé mencionar que dentro de estas estructuras cardíacas tenemos que nosotros conocer la función que tienen las arterias coronarias. Las arterias coronarias que van a salir o emergen de la arteria aorta, y la función principal de estas arterias coronarias es irrigar el corazón ajá. propiamente. Entonces, si es que existe algún problema a través de estas arterias coronarias, pues la irrigación de estos ventrículos va a estar también alterada, va a tener ciertas zonas, lo que al final, si es que existe algún problema severo, puede llegar a una necrosis. Y Ajá, acá es donde quería hacer un punto muy ajá, especial. Esta es la diferencia de los niños con los adultos. Cuando tenemos un problema coronario, por ejemplo, un adulto donde ya tiene otras situaciones adicionales de ajá. comorbilidades, hipertensión, diabetes, obesidad, entre otras cosas, este tejido ventricular se daña muy rápido, se daña incluso o lo que son llamados los infartos, ¿no? Ajá. En el caso de los niños, felizmente, son muy complacientes cuando existe algún tipo de alteraciones en las coronarias. Es así que el Kawasaki es una de nuestras grandes preocupaciones, ¿no? Verificar que las arterias coronarias estén, o si están dilatadas, o si están arrosariadas, o si existe algún problema a este nivel. Felizmente los niños responden muy bien a los tratamientos, Ajá. y definitivamente este es un punto muy importante que quería un poco resaltar Correcto, respecto correcto. a las cardíacas que pues tenemos, ¿no? Qué importante, doctora, que haya hecho ese reparo además para que nuestro público televidente entienda respecto a estas arterias coronarias que justamente se llaman coronarias a raíz de que parecen como si coronaran al corazón, es decir, salen de la parte de arriba hacia justamente llevarle toda la irrigación, toda la sangre que necesita también, porque el músculo cardíaco, el corazón mismo también es un órgano que necesita también ser pues irrigado con una sangre fresca, con oxígeno y nutrientes para poder sobrevivir. Pero entonces, y además, doctora, usted mencionó también por la contraparte al sistema inmunológico. Hemos querido abordar estos dos sistemas, cardiovascular e inmunológico, porque son los dos que están implicados en el desarrollo de esta enfermedad. Y también mencionó que el sistema inmunológico en los niños tiene pues todo un desarrollo, toda una evolución también y tiene sus diferencias con respecto a los adultos. Qué importante, amigos, que sepamos, y doctora, con usted que nos acompaña hoy en el programa para dejar claro a nuestro público televidente, y siempre lo mencionaban en la escuela de medicina cuando estaba estudiando, decían, los niños no son adultos en chiquito, ¿no? Los niños son y tienen su propia fisiología, sus propios mecanismos naturales por los cuales ellos funcionan, y no es que todas las cosas parecieran, no, muchas veces se piensa de que, no, mi hijo tiene lo mismo que el papá o que la mamá o que el esto y se trata como él. No, 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 tengan cuidado, amigos, porque para eso justamente existen especialistas incluso, como los pediatras y de diferentes especialidades, para poder abordar los problemas de los niños. Miren, amigos, que no es nada fácil y por eso ameritan pues siempre tener el contacto y la consulta con los especialistas correspondientes. Disculpe, doctora, que le he hecho este preámbulo porque es importante también, aprovechando su Está presencia, perfecto. para que sepa el Está público televidente. Muy bien. Sí, mira, Ajá. dentro de la pediatría incluso tenemos nosotros subespecialidades, y dentro de las subespecialidades otras subespecialidades adicionales. Por Correcto. ejemplo, cuando nosotros abordamos un niño con sospecha o diagnóstico de Kawasaki, este niño debe de evaluarlo, obviamente su pediatra de cabecera, pero a la vez el reumatólogo pediatra y el Ajá. cardiólogo pediatra. Ajá. Y dentro de estas especialidades existen otras adicionales que ya son pues mucho más profundas, pero que definitivamente la medicina es tan amplia y a veces Ajá. desconocemos, y tenemos esa idea de que, lo mencionabas, que el niño es un adulto pequeño, Sí, pues. y no es así. El sistema inmunológico en un bebé, por eso es que hay niños que, o la gran mayoría, el timo del niño es mucho más grande, y a medida que va creciendo, ese timo va reduciendo de tamaño porque
las defensas y el sistema inmunológico también se va desarrollando a la par. Y bueno, tendríamos toda una tarde para hablar acerca de eso. Claro que sí, amigos. El timo, por si acaso, es una glándula justamente que se corta de la parte interna de nuestra cavidad torácica y que en los niños, por supuesto, está mucho más desarrollado ya cuando uno, y pertenece al sistema inmunológico, ya cuando uno es adulto, pues se va atrofiando hasta que pierde en la mayoría de veces su función. Doctora, entonces ahora sí, entrando lleno a este tema tan interesante que ya hemos hecho este preámbulo entendiendo qué son estos sistemas, ¿de qué se trata la enfermedad de Kawasaki propiamente? Es decir, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de la enfermedad de Kawasaki? ¿Y cuáles serían las personas más sensibles o en qué tiempos de la vida es más sensible de poder padecerla? Perfecto. Bueno, la enfermedad de Kawasaki en sí es una enfermedad multisistémica inflamatoria, es decir, que puede dañar a diferentes órganos. ¿Y por qué? Porque es una inflamación generalizada. Es decir, no existe un agente específico como tal que pueda desarrollar Kawasaki. Anteriormente se mencionaba de que la población, digamos, más propensa a tener Kawasaki, y es por eso el nombre también, eran las poblaciones asiáticas, ¿no? Pero hoy por hoy, si bien es cierto, es la población que lidera, se ha visto de que Kawasaki se puede desarrollar en cualquier parte del mundo. Correcto. Con una prevalencia un poco incrementada en estas regiones. Pero en sí es una inflamación multisistémica que puede ser ocasionado por diferentes virus, bacterias o agentes, y que incluso a algunos niños o a algunas personas se les ha visto una relación genética para poder desarrollar Kawasaki. Entonces existe una gama muy amplia de etiología que puede provocar esta enfermedad. Correcto. ¿En quiénes son los más susceptibles, doctora? ¿En qué grupos se presentaría de edades? Las más frecuentes son en niños menores de 5 años y mayores de 6 meses. Es lo más frecuente. Puede haber niños de 10 años, de 12 años, sí, pero lo más frecuente y digamos los que tenemos que cuidar mucho, son estos grupos etarios. Ok, qué interesante, doctora, y además que nos menciona pues que es una enfermedad sistémica, o sea que afecta a todos nuestros órganos, a todo nuestro organismo, y además que es multicausal, ¿no? Mencionó pues algunos virus, algunas reacciones a diferentes tipos de respuesta inmunológica que podían variar nuestro sistema, alterarlo de tal manera que pueda afectar pues a estos órganos en general y sobre todo nuestro aparato cardiovascular. Y justamente, doctora, vamos a ir a una pausa comercial, por favor, y para que nos explique ahora sí, después de los comerciales, no se muevan, amigos, porque volvemos con la explicación de qué pasa, cuáles son los síntomas, los signos que acompañan esta enfermedad de Kawasaki, cómo se diagnostica y cómo se puede abordar oportunamente. Así que no se muevan. Llevándoles aquí información que ustedes y su familia necesitan para poder mantener su bienestar, para poder vivir saludable. Y ahora, ante la coyuntura todavía de la pandemia, porque seguimos en estado de emergencia y con la pandemia del COVID-19 nos encontramos sin bajar la guardia, especialmente ahora que se han aperturado pues producto de tratar de reactivar nuestra economía, se han aperturado ya diferentes establecimientos públicos para poder asistir. Con más razón, por favor, a tomar nuestras precauciones doblemente, porque acuérdense que están las variantes más contagiosas aquí también, así que doble mascarilla, mantener el distanciamiento, la ventilación, el lavado de manos constante, por supuesto, para poder evitar los contagios. Pero, como siempre, estamos abordando también una miscelánea de temas para su salud y su bienestar. Hoy día refiriéndonos a una enfermedad que ataca básicamente o que se desencadena en nuestros niños pequeños, como es la enfermedad de Kawasaki. Y es una enfermedad que afecta pues a nuestro sistema especialmente cardiovascular y tiene que ver con el sistema inmunológico. Y por ello estamos contando con la presencia el día de hoy de la especialista, la doctora Yoeli Frisancho Berrios. Ella es especialista en cardiología pediátrica que nos está aquí acompañando el día de hoy. Además, ya nos ha explicado pues durante todo el primer bloque anterior respecto de qué consiste el aparato cardiovascular en los niños, cómo es el sistema inmunológico, y además nos estaba hablando ya propiamente de la enfermedad de Kawasaki que afecta a los niños pequeños. Mencionó menores de 5 años y mayores de 6 meses. Entonces, a tener por favor los cuidados y los reparos, porque ahorita vamos, doctora, con usted a que nos indique cómo es que se presenta, cómo se manifiesta esta enfermedad, qué cosa es lo que puede ocasionar en los niños y además cómo se detecta de manera oportuna, doctora Yoeli. Doctora, ¿no se la escucha, doctora?
Perdón, ahora sí. Ahora sí. Muchas Okay. gracias Rosa, por el espacio y disculpa No te preocupes. el audio, tuve problemas técnicos. Bueno, hablábamos un poco de lo que era Kawasaki y nos referíamos justamente a que era una inflamación sistémica que básicamente va a atacar a vasos de pequeño y mediano calibre. Es decir, todo el cuerpo existen vasos que tienen diferentes calibres, ¿no? Ajá. Y dentro de estos, como mencionábamos, uno de los órganos principales que siempre tenemos que nunca bajar la guardia en los controles es el corazón como tal. Es una enfermedad que tiene fases, es una enfermedad que tiene una fase aguda, una fase subaguda y una de convalescencia. La expresión que tiene esta enfermedad de Kawasaki al ser multisistémica y al no tener un examen muy específico para poder diagnosticarla como tal, genera de que nosotros tengamos criterios que puedan cumplir para pensar en si el paciente tiene Kawasaki o no. Uh-huh. El paciente puede presentar fiebres, y son fiebres generalmente con picos muy altos, estamos hablando de 39 hasta 40 grados, más de 5 días de fiebre, alteraciones a nivel del cuello, donde van a salir lo que llamamos ganglios cervicales, alteraciones a nivel de orofaringe, es decir, la lengua se pone muy roja con una especie de aspecto en fresa, le llamamos lengua frambuesada. Uh-huh. Los labios se van a poner también muy rojos, se van a tener a descamarse, y asimismo en las plantas de manos y pies también van a haber lesiones tipo descamativas con aumento de volumen en justamente las manos y los pies. Otra de las alteraciones que también podemos encontrar es irritabilidad. El niño es bastante irritable, no solamente por la fiebre que tiene, sino por todo este proceso inflamatorio como tal. Y también podemos encontrar zonas de eritemas en la piel, sobre todo a nivel de flexuras, en cuello, en axilas, en ingles, que también es una expresión de esta enfermedad como tal. Entonces son diferentes manifestaciones. Características que tiene esta enfermedad de Kawasaki, y por eso incluso nosotros decimos, ok, es una enfermedad completa porque tiene 4 de 5 criterios, o incompleta porque a pesar de que no tiene de repente todos los criterios, lo más probable es que sí lo sea según el criterio del pediatra, ¿no? Entonces, correcto, cuando existe esa sospecha de este Kawasaki, es ahí donde nos llaman a nosotros para saber si hay algún problema a nivel cardíaco o no. Correcto, correcto. Qué interesante, doctora. Ha mencionado además varias características y manifestaciones generales, por ejemplo, ¿no? O sea, que el niño esté irritable, que tenga fiebre, ¿no? De pronto, fuera de estas características particulares que está refiriendo, de pronto parecerían alguna otra enfermedad, de pronto viral, que le pueda dar a un niño, ¿no? Algún contagio de cualquier tipo. Y por eso es importante que mencione, bueno, lo ha mencionado usted también, que el tiempo, ¿no? El tiempo de evolución y las características de ir de pronto empeorando, ¿no? En lugar de, como a diferencia de un resfrío simple u otros virus que de pronto tienen un pico, un par de días, 2, 3 días, se iba mejorando, acá parece que no hay una evolución favorable. ¿Eso es así, doctora? ¿Es más bien, si no se aborda, esto puede ir empeorando? Así es, y como lo mencionas, ¿no? Al inicio tan solo el niño puede tener fiebre, los papás llevan al pediatra al niño, y lo más probable es de que el pediatra les dé signos de alarma. Ajá. Y que en 2 o 3 días pueda ser nuevamente revisado o de pronto evaluado. Pero justamente este tiempo es el que a nosotros nos alerta, porque es donde van a ir apareciendo ciertas características que definitivamente en todo este periodo de observación se van a irse detallando. Y es ahí donde nosotros tenemos que explicar al papá, de decir, mira, si encontramos estas lesiones, es mejor que lo vuelvas a traer. ¿Y por qué digo esto? Porque tenemos lo que se menciona desde el inicio de la fiebre hasta máximo 10 días para nosotros poder iniciar medicación y disminuir el riesgo de compromiso cardíaco. Correcto. Eso es muy importante. Qué importante. Es muy importante que... Sí, qué importante, qué interesante, doctora. En todo caso, ¿cómo es que se haría
el diagnóstico de esta enfermedad de Kawasaki. Es decir, claro, clínicamente obviamente ya hay una sospecha clínica, los médicos toman la alerta, lo evalúan. Para eso primero la alerta inicial la toman los padres de familia, porque ellos primero hicieron la consulta, por supuesto, y luego si los regresan a su casa o les dicen, bueno, hay que estar expectantes, como muchas veces lo hacemos cuando atendemos a niños pequeños, ya el padre y la mami, los cuidadores están pues al pendiente de que pueda acontecer algún otro tipo de signo o que persista pues las molestias, las fiebres altas, etcétera, y de inmediato ellos nuevamente hacen la consulta. ¿Qué sucedería, qué merita para que pueda hacerse el diagnóstico ya confirmatorio y dar después el abordaje como está mencionando, doctora? Como lo mencionaba hace un momento, desgraciadamente no existe una prueba específica como para poder decirnos, ok, es Kawasaki. Desgraciadamente nosotros tenemos que sumar criterios, es ahí la función. Doctora Eli, se fue por un momento el audio. Tanto clínicos como laboratoriales. Entonces, definitivamente en este periodo de observación, si es que el papá regresa y el bebé ya lo vemos con fiebre que ya van casi los 5 días con picos altos, compromiso dermatológico, compromiso de orofaringe, compromiso de manos, de pies, entonces, y tomamos exámenes de sangre y ahí encontramos un hemograma alterado, reactantes de fase aguda como tal, que son sospechosas de poder complementar todos estos criterios para pensar en un Kawasaki, ese bebé se tiene que hospitalizar. No puede un paciente con diagnóstico de Kawasaki llevarlo a casa y controlarlo en casa. Eso no es aceptable, no estaría bien. Enfocémonos en que el paciente, si ya tenemos un diagnóstico de Kawasaki o sospecha alta de Kawasaki, tiene que hospitalizarse, porque el tratamiento se da dentro del hospital. Y es ahí el tiempo importantísimo de nosotros poder diagnosticarlo, ingresar el medicamento y así disminuir el riesgo de compromiso cardiovascular. Qué valiosa información, doctora Yoeli, para todos nuestros papis que nos están escuchando. Entonces, cuando hay sospecha de esta enfermedad de Kawasaki, la doctora nos indica el niño tiene que hospitalizarse sí o sí, porque amerita pues un monitoreo constante y recibir además la medicación de manera hospitalaria. Así que en este caso no hay medias tintas, no hay que voy a llevarlo a mi casa, no, aquí amerita un control y para eso además están por supuesto los especialistas para definir y dar la orientación correspondiente a los papás y para indicarle qué es lo mejor para el niño también. Doctora, mencionó también en algún momento de la conversación que gracias a Dios los niños responden bastante bien a los tratamientos que existen. ¿Cómo es el abordaje de esta enfermedad de Kawasaki? ¿Los medicamentos en qué sentido se utilizan? ¿No? Claro, acá no se dicen los nombres de los medicamentos, pero sí de pronto para qué sirven, etcétera. ¿Cuál es el manejo que se da normalmente para este tipo de enfermedad? Perfecto. Al ser una enfermedad inflamatoria como tal, se dan justamente antiinflamatorios y ahí hablamos de los corticoides que tienen un papel importantísimo en este tratamiento y a la vez, y este es uno de los medicamentos que es el bandera, digámoslo así, en el tratamiento del Kawasaki, es la inmunoglobulina. Sin mencionar marcas ni nada, es un tratamiento que definitivamente el paciente con Kawasaki lo tiene que recibir porque es uno de los más importantes para poder evitar el riesgo de compromiso cardíaco. Entonces, ya el paciente cuando inicia el tratamiento de la inmunoglobulina, de corticoides y también del ácido acetilsalicílico, que es para evitar una trombosis que pueda generar estos coágulos a nivel de los vasos y llegar al corazón, y el bebé ya disminuye los síntomas, ya no tiene fiebre, es ahí donde decimos, la enfermedad está controlada y posteriormente, si está en las condiciones, se va de alta.
Nosotros como cardiólogos pediatras tenemos que hacer la intervención en el diagnóstico, justo cuando ya diagnostican, ver que no pase nada en corazón, y cuando se va de alta tenemos todo un screening, todo un planning que nosotros le damos a los papás para que se pueda hacer tanto el control en semanas, meses, así es. Correcto. Incluso se menciona que durante los 5 primeros años después de diagnosticado Kawasaki, debería de hacerse los controles, ¿no? Cada vez un poco más espaciados si todo está correcto, pero al menos anual, ya cuando tenemos después al menos de un año de seguimiento. Pero definitivamente el abordaje, tanto en el tratamiento médico como en los controles, es muy importante. Qué bueno, doctora Yoely. Importantísima información que nos ha brindado el día de hoy, y sobre todo para los padres de familia que están acá muy atentos escuchándonos, y la importancia además de los controles posteriores, porque hacer una enfermedad tan complicada pues amerita también que le hagamos seguimiento, aunque siempre indicamos que los niños deben de tener pues sus controles de crecimiento y desarrollo de manera regular también, como siempre lo promocionamos aquí en el programa. Doctora Yoely, encantadísimo de haberla tenido el día de hoy en nuestro programa. Muchísimas gracias, y por favor nos brinda un contacto para que puedan ubicarla también el público televidente. Ay, no, el placer ha sido mío, y cualquier consulta que tengan, pues me pueden escribir al 958-198166, y también gustosa de atenderlos en el consultorio. Estamos en la avenida Mariscal Lamar 750, oficina 709 en Miraflores. Así que cualquier cosa, estamos gustosos de atenderlos, y definitivamente también de poder resolver las dudas y hacer los controles si es que se requieren de sus pequeños. Muchas gracias, doctora. Hasta una próxima oportunidad. Muy buenas tardes. Y bien, amigos, ha estado con nosotros la doctora Yoely Frisancho, y es médico especialista en cardiología pediátrica, para hablarnos respecto de esta enfermedad de Kawasaki que se presenta en los niños pequeñitos.